Bueno, precisamente queremos analizar cómo será este nuevo ciclo presidencial de Evo Morales, cómo será el escenario de las relaciones con Chile, y para eso queremos conversar con el analista político Cristian Fuentes. Señor Fuentes, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros para analizar este tercer periodo y cómo se vienen las relaciones con Chile también en este escenario. Bueno, veíamos recientemente a la presidenta en esta jornada de cohesión social. La presidenta Michelle Bachelet no llegó hasta el Congreso boliviano para asistir a este inicio de tercer mandato. ¿Qué señal es esa? Bueno, muchas gracias por invitarme, antes que todo. Yo creo de que, bueno, yo tengo que creer, digamos, las versiones oficiales. Estas actividades la presidenta las tenía planeadas con anticipación y por eso no pudo ir a la asunción del presidente Morales. De todas maneras, fue el presidente de la Corte Suprema, que es el jefe de uno de los poderes del Estado. Me parece que esa es una buena representación por parte de Chile. De todas maneras, lo que no se puede negar es que las relaciones no están en un muy buen pie, digamos, ¿no? Después de la presentación de la demanda en la Corte de La Haya. Las relaciones formales, porque las relaciones cotidianas, las relaciones entre los pueblos, yo creo que siguen igual que antes. En la frontera, sobre todo en nuestra frontera norte, hay una muy intensa actividad con Bolivia y eso continúa. Ahora, inicia Evo Morales su tercer periodo, va a cumplir el 2020, se va a convertir probablemente en el presidente de Bolivia que más años haya permanecido en el poder. Esta continuidad y esta estabilidad que muchas veces se le ha criticado a Bolivia que no ha tenido, le da a él la legitimidad y el poder para poder negociar en forma muchísimo más estable que lo que habían podido hacerlo sus antecesores. En ese escenario, ¿es Evo Morales la persona para cerrar el tema marítimo para bien o para mal? Yo no lo sé, pero es cierto de que es un liderazgo absolutamente consolidado en Bolivia, no solamente desde el punto de vista personal, sino también institucional. Cambió el régimen político boliviano. Se redactó una nueva constitución, qué sé yo, existe el Estado plurinacional y esa figura no existía antes. Yo creo que sí, que es una oportunidad. Ahora, mandar esta demanda a La Haya no significa precisamente negociación. Pero a través de otros canales, y él denunció que la prensa quería confundir a la gente, pero ha habido conversaciones informales que tenderían a lo mejor a llegar a algún acuerdo para evitar el tema judicial en La Haya. Eso no lo sé, yo conozco los trascendidos de prensa, igual que todos los chilenos, y además el presidente Morales lo desmintió, entonces yo creo que no vale la pena especular mucho sobre el asunto. Sobre ese caso, bueno, las negociaciones diplomáticas nunca son a través de la prensa, uno nunca sabe finalmente qué es lo que se negocia. Ahora, por lo menos las que resultan. Claro. Buen punto. Ahora, ¿qué es lo que hace llegar a Evo Morales con este altísima nivel de aprobación? 61,3% fue lo que la votación que obtuvo. No hay desgaste, aparentemente. Él lidera Bolivia en crecimiento en la región, un 5,5%. La expectativa para este año es aproximadamente la misma. ¿Cuáles son las claves que han llevado a Evo Morales a consolidarse como este líder que se ha convertido de su país y un referente de un sector de América Latina? Yo creo que en primer lugar Evo Morales representa la participación real de una parte importante de la población boliviana que antes no tenía prácticamente ni voz ni voto. Son los pueblos originarios. Las más grandes son los quechua y los aymara, pero no solo ellos. O sea, se levanta sobre un fenómeno social, sobre un proceso no inventado, sino real. Lo segundo es que ha tenido, a mi juicio, una administración por parte, por ejemplo, de los temas económicos bastante importante. Nacionalizó las riquezas básicas, sobre todo el gas. El gas le dio el año pasado, según las cifras que se conocen, 5.530 millones de dólares por impuestos a los hidrocarburos, y esos 5.530 millones de dólares los ha repartido en políticas sociales. Entonces está efectivamente llegando al pueblo con ese dinero, con esos recursos. Entonces, primero, participación de la gente que antes no tenía. Segundo, una buena situación económica, pero con políticas sociales inclusivas.
los cambios que ha hecho desde el punto de vista político, que son conocidos. Entonces, no es solo un presidente ni es solo un liderazgo personal. Tiene también un partido como es el MAS, el Movimiento al Socialismo, que es como una red que se organiza a través de todo el territorio nacional. Y además tiene una forma de administrar el poder bastante pragmática. Él no tiene ningún problema con negociar. De hecho, así ha sucedido con la gente de la Media Luna, por ejemplo, que eran sus enemigos hasta hace muy poco tiempo atrás. Les permite hacer los negocios que a ellos les interesa, qué sé yo, sobre todo agroindustria, etcétera. Su relación con el empresariado, que era el que tradicionalmente había gobernado Bolivia. Efectivamente. Entonces, aunque él tiene muchas veces un discurso agresivo, tiene una forma muy pragmática de administrar el poder. Ahora, este escenario, este 2015, se le viene tal vez distinto en términos económicos, aunque tal vez la propia consolidación interna le permita salvar esta crisis puntual. Lo que está ocurriendo con Venezuela. Venezuela ya no es esta chequera que financiaba al resto de América Latina. No es una chequera para Cuba, ya aparentemente tampoco lo necesitaría, pero Bolivia, que se sustentaba mucho en ello, tampoco estaría recibiendo. ¿Cómo se podría resentir esta, digamos, crisis que está viviendo Venezuela? Yo creo que lo central no es tanto la crisis venezolana, sino que es la baja del precio del petróleo, que afecta el precio del gas. Ese sí que es algo que afecta a Bolivia, digamos. Pero ellos ya tienen algunas políticas para revertir esa situación, por ejemplo, aumentar la producción y, por ejemplo, aumentar el consumo interno. Pero tienen socios que son socios permanentes, digamos. Tiene como socios a Brasil, a Argentina, a Perú, a Uruguay, a Paraguay, que le van a seguir comprando gas. Y bueno, en este caso gas natural hacia algunos y gas que se saca del petróleo, gas licuado, digamos, con otros. Entonces tiene una cartera de clientes estable, pero claro, tiene el problema que baja el precio. Pero eso, como decía antes, lo quieren neutralizar con el aumento de la producción y con el aumento del consumo interno. Y eso es bien importante porque se habla siempre de la exportación de gas, por ejemplo, pero no del consumo del propio Bolivia. Bueno, tenemos un presidente consolidado, un liderazgo claro, una economía que es sólida, una red de relaciones comerciales potente. Ese es un buen escenario y un buen pie para enfrentar a Chile en esta Corte Internacional de Justicia de La Haya. En esos términos, ¿qué es lo que podemos esperar nosotros en cuanto a la política marítima? Ya lo hemos visto en las declaraciones del presidente Evo Morales, que el deseo de soberanía es inclaudicable. Si no hay soberanía, si ellos llegaran a fallar en la estrategia de La Haya, para ellos ese no es el último punto. ¿Cómo sigue para nosotros y para Bolivia este tema marítimo? Yo creo que eso depende de las condiciones políticas, digamos. Pero el tema efectivamente, como dice usted, no va a terminar, porque es una reivindicación nacional muy sentida en Bolivia. Muchos dicen, y creo que con razón, es la primera reivindicación nacional boliviana, y si les va mal en la Corte van a seguir con el tema. ¿Va a ser una ayuda a la visita del Papa Francisco? Pero no sé si, bueno, va a ser siempre la visita del Papa, es una ayuda en todos los países, digamos, sobre todo países católicos como los nuestros. Pero yo no creo que el Papa se meta en este tema. Además, tampoco la diplomacia vaticana hace estas cosas, digamos. Pero la estrategia del lobby boliviano en este tema ha sido una estrategia bastante fuerte y bastante comprometida en el tema internacional. Sí, claro, y llegar a todas partes, digamos, y a todos a quienes pueden escucharlo. Eso es cierto, pero una cosa es lo que digan ellos y otra cosa es lo que en este caso haga el Papa y la Iglesia. Lo suficientemente, bueno, tiene 2000 años de historia la Iglesia, qué sé yo, todo eso lo conocemos. Entonces yo creo que no se va a meter en un tema tan complejo como este. Aparte de, por cierto, ayudar, impulsar, qué sé yo, lo que le pidan los países. Tampoco puede ser un solo país el que le pida. Nosotros tenemos, por ejemplo, la experiencia de la mediación papal. Pero ahí fueron ambos. Pero son absolutamente distintas las condiciones. Cristian Fuentes, muchísimas gracias por haber estado aquí en CNN Chile analizando este inicio del tercer periodo de Evo Morales como presidente de Bolivia. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes.